Después haciendo más voy al inicio. Mi trabajo de grado se titula Mamíferos acuáticos, amenazas en Colombia. Y espera un momentico, ¿cómo puedo correr un poquito las cámaras? Es que me quedo. Seleccionalo y lo bajas o las pones arriba. Ah, ok, ok, ok. Tócalo y las pones Ya, arriba. es que se me abrió y se me puso. Bueno, listo. Sí. Bueno, qué pena. Entonces, como decía, mi trabajo de grado se titula Mamíferos acuáticos, amenazas en Colombia, realizado por su servidor, Cristian Camilo Romero Tío y dirigido por los tutores, la profesora Isabel Cristina Ávila y el profesor Luis Alberto Acosta. Para iniciar, voy a hablar sobre los mamíferos acuáticos. Entonces, esos son un grupo de mamíferos que dependen de ecosistemas marinos y ecosistemas acuáticos para poder subsistir. Aquí encontramos más o menos más de 130 especies clasificadas en diferentes taxones, donde encontramos en primera instancia el infraorden Cetacea, donde encontramos los misticetos, que son las ballenas barbadas, y los odontocetos, que son los delfines, marsopas y ballenas dentadas. En segunda instancia tenemos al orden Sirenia, donde encontramos a los manatíes y a los dugongos. En tercera instancia tenemos al orden Carnívora, donde se puede ir en dos grandes partes, a los pinnipedos, donde encontramos a los otarios, que son leones marinos, osos marinos. Encontramos a los fósidos, donde encontramos a las focas verdaderas, y a los odovénidos, donde encontramos a las morsas. Y finalmente los fisipedos, donde encontramos a las nutrias. Actualmente se distribuyen por todo el mundo en diferentes ecosistemas acuáticos, albergando gran parte de ecosistemas en el mundo, como el océano, como zonas oceánicas, pelágicas, neríticas, zonas fluviales, inclusive en zonas polares. Debido a esta gran distribución cosmopolita y presencia en diferentes ecosistemas, encontramos que se ven amenazados por diferentes actividades antrópicas, donde podemos encontrar la caza dirigida, mortalidad incidencial por actividades de pesca, encontramos urbanización y desarrollo costero, entre muchas otras, al igual que otro tipo de amenazas como pueden ser los efectos del cambio climático, donde principalmente pueden afectar a las poblaciones de presas, sustento, alimento de estos mamíferos acuáticos. ¿Qué sucede? Este tipo de actividades y amenazas provocan efectos negativos a nivel de individuo en diferentes niveles ecológicos, de manera directa o indirectamente, donde podemos encontrar que puede surgir un daño en el éxito reproductivo de las especies, pudiendo llegar a tener complicaciones hacia una menor población de las especies. Encontramos que actualmente se encuentra una clasificación de las amenazas de los mamíferos marinos, especialmente. Esta es una clasificación hecha por Ávila y colaboradores en el 2008, en donde albergan términos significativos y relativos para este tipo de animales, en donde los encontramos aquí. Encontramos 7 categorías de amenaza, que son las clases de amenaza, el origen próximo de estas amenazas, donde encontramos en primera instancia la captura incidental de interacciones con artes de pesca, encontramos en segunda instancia la captura directa, en tercera instancia tenemos la disminución de los recursos y pérdida del hábitat, en cuarta instancia encontramos patógenos y especies invasoras, en quinta instancia tenemos alteraciones en la física oceánica, en sexta instancia tenemos la contaminación y finalmente una séptima clasificación, el tráfico de embarcaciones. Seguido a esto encontramos que se encuentran unas subclasificaciones de estas amenazas, subclases de estas amenazas que son conocidos como los atributos, donde se pueden explicar mejor por qué es que se da este tipo de amenazas, donde pues encontramos varias, como puede ser en el caso de la captura incidental, capturas incidenciales, redes de escudos, redes fantasmas, otras interacciones con artes de pesca, en parte de captura directa del comercio, caza por subsistencia, de control, caza de capturas vivas. En la disminución encontramos limitación de recursos, afectación en la cadena alimentaria. En el patrón de especies invasoras tenemos infecciones por microorganismos, floración de algas nocivas. En la alteración de la física oceánica encontramos disminución de la capa de hielo, encontramos afectaciones por fenómenos como los del Niño. En contaminaciones, bueno, encontramos varios tipos de contaminaciones, residuos líquidos, residuos sólidos, contaminación por ruido, entre otros. Y finalmente el tráfico de embarcaciones, donde pues se da el tránsito de embarcaciones con colisión o tránsito de embarcaciones sin colisión,
de peatones, barcos, aviones, entre otros. Y finalmente, estas amenazas tienen una fuente de origen, el origen último de la clasificación de estas, donde podemos clasificarlas en dos grandes partes. En la actividad humana directa, donde pues tenemos acuicultura, pesca, caza, producción de diferentes tipos de energías, entre otras, y la actividad humana no directa, donde tenemos los cambios climáticos y cambios geológicos que se dan en el planeta. Bueno, en Colombia se encuentra una gran diversidad de estos animales. Encontramos registros de 42 especies de mamíferos acuáticos. Encontramos 6 baleopteridos, encontramos 3 pisciteridos, 4 sífidos, 17 delfínidos, un ínido, 2 triquéquidos, 2 mustélidos. Encontramos otarios y fósios. Estas últimas dos clasificaciones de especies son especies ocasionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son especies que no tienen poblaciones recientes en el país, sino que la presencia se da por diferentes factores, como lo puede ser el cambio climático, temperatura, entre otros. También encontramos dentro de los fósidos dos especies, de la cual una es una especie extinta, la única especie extinta en el país es Monachus tropicalis, la foca monje del Caribe. Se extinguió debido a la caza intensa. Los últimos registros que se tienen de esta especie es en 1951 en el Caribe colombiano, en la zona insular. Debido a esto encontramos que se encuentran en diferentes regiones del país, la Amazonía, los Andes, el Caribe, el Pacífico, y en total reportando un 29% de las especies de las cuales se tiene clasificación actualmente. Bueno, encontramos que debido a esta afectación antrópica y de otras amenazas, se ve que el país está afectado por diferentes categorías de amenazas, como lo podemos ver en la captura incidental, el tráfico, la pérdida del hábitat, la contaminación, entre otras, dando como resultado que haya una clasificación de estado de amenaza que no es favorable para las especies. Encontramos que actualmente se encuentran 2 especies clasificadas en peligro o amenazadas a nivel nacional o a nivel internacional. En el esquema que podemos ver aquí vemos a las 2 especies, donde podemos encontrar principalmente grandes roncuales como la jorobada, como la ballena azul. También encontramos grandes odontocetos como los cachalotes, delfines de río, delfines fluviales. Encontramos también las 2 especies de manatíes en el país y las 2 especies de nutrias. En el costado derecho encontramos la clasificación del estado de conservación según el libro rojo realizado por Rodríguez Maecha en el 2005, y a la izquierda tenemos la clasificación de la UICN actualmente. Bueno, debido al evidenciar que estos animales se ven afectados por diferentes actividades antrópicas, surgió esta pregunta de investigación: ¿cuáles son las amenazas a las que se enfrentan los mamíferos acuáticos actualmente en el país? Surgiendo como objetivo para responder esa pregunta, aportar información científica que contribuya con la conservación de los mamíferos acuáticos actualmente. ¿Dónde se generaron estos 2 objetivos específicos? En primera instancia, identificar y completar las amenazas a las que se ven afectados desde 1991 hasta 2020 las especies de mamíferos acuáticos en Colombia, y determinar cuándo sucede y dónde ocurren este tipo de amenazas. Y en segunda instancia tenemos determinar cuáles son las especies más amenazadas actualmente en Colombia en cuanto a la diversidad de amenazas y la cantidad de individuos afectados. Por lo que se empleó la siguiente metodología, que la voy a dividir en 4 partes. La primera parte es la identificación del estado de amenaza de los mamíferos actualmente. Se utilizó bibliografía para determinar cuáles son las especies presentes, cuál es su estado de amenaza a nivel nacional e internacional. En segunda instancia encontramos determinar cómo se iba a hacer la clasificación de este tipo de amenazas, por lo que se implementó el esquema de habla y colabores en el 2008, siguiendo pues lo previamente establecido y dije anteriormente. En tercera instancia encontramos la búsqueda de información. Aquí lo que se hizo fue que se siguió la base de datos realizada por Ávila en el 2008, en donde se extrajeron 28 artículos. En este documento se trabaja sobre amenazas específicamente de mamíferos marinos, por lo que se tuvo que hacer la edición de especies dulceacuícolas, donde se encontraron 15 artículos nuevos, en un total de 43 artículos analizados y revisados totalmente para mirar las especies afectadas. Por ello se empleó una serie de ecuaciones de búsqueda para evidenciar cuáles son los casos de amenaza donde se encontraban, y importante aclarar que estos casos de amenaza son los sitios donde se reportan este tipo de amenazas. Por ende se dio la creación de una base de datos de las amenazas de los mamíferos acuáticos en Colombia, y en una cuarta parte y finalmente fue la creación de unos mapas de ocurrencia de amenazas de los mamíferos acuáticos en Colombia. Esto se hizo por medio del programa de QGIS, un programa que permite administrar datos geográficos para implementación de mapas, como se puede ver en el diagrama. Bueno, como los resultados se van a ir en varias partes, encontramos en la primera parte diversidad de las amenazas en Colombia.
Bueno, entonces, ¿qué fue lo que, lo que se encontró, lo que yo encontré? Encontré que se encuentran 22 especies amenazadas, esto es un 53,65% de las especies en el país. Encontramos que se afectan 3 misticetos, 3 odontocetos, 2 sirenios, 2 fisipedos y 2 pinipedos, encontrando un total de 360 casos de amenazas reportados en la bibliografía que se consultó. A ello se identificó cuáles eran las especies más amenazadas, donde encontramos que Inia geoffrensis, el delfín rosado, y Trichecus manatus, el manatí del Caribe, son las especies que presentan la mayor cantidad de amenazas. 5 categorías de amenazas, 4 fuentes que se le atribuyen, y a estos 5 atributos de las categorías de amenaza. Bueno, en este encontramos esta primera gráfica. Aquí, bueno, podemos encontrar las categorías de amenaza con el número de especies presentes. Aquí tenemos las convenciones donde vemos a los odontocetos representados en diagrama azul, misticetos con el rojo, los sirenios con verde, los pinipedos con el marrón y los fisipedos con el morado. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Encontramos que la categoría de captura esencial y intervención en de pesca fue la que más presentó especies afectadas. 16 especies fueron afectadas por esta categoría. Seguido encontramos que la captura directa se vio afectada por 9 especies, seguido por el tráfico de embarcaciones, el cual tuvo 6. Después en este esquema encontramos los atributos de amenaza con el número de especies presentes. Entonces aquí, ¿qué podemos evidenciar? Evidenciamos que el atributo que más se le halla a esta categoría de amenazas, en el caso del bycatch, que es la captura incidencial, pues es exactamente el mismo, la captura incidencial, afectando a 16 especies. Seguido tenemos a la captura directa, encontramos el atributo de la captura con fines de comercio, donde fue la que más afectación vio. En tercera instancia, en esta gráfica encontramos las fuentes de amenaza con el número de especies presentes. Entonces encontramos que la pesca fue la que más afectó a los mamíferos acá en el país. 17 especies se vieron afectadas por esta actividad. Seguido, normalmente, más o menos ya más normalizado, vemos a la caza, que fue la siguiente con 6, y después encontramos varias con diferentes especies. Bueno, en este diagrama que encontramos se quiso mirar dónde estaban estas especies. Entonces aquí encontramos que la región del Pacífico y su zona continental, marina e insular fue donde se presentó la mayor cantidad de estas especies amenazadas. 3 especies estaban en esta zona geográfica. Seguido del Caribe, donde estaban 11 especies amenazadas, y seguido de Amazonía y Andes, con 5 especies cada una, y finalmente la Orinoquía con 4. Por ello se me dio la tarea de llevar un poquito esto más a lo específico, en donde puedo analizar qué especies están amenazadas en cada región y cuáles eran las amenazas que se encontraban en cada una de estas regiones. Donde encontramos acá en más detalle, lo explicaba anteriormente, que la captura directa fue la amenaza que se encontró en las 5 regiones geográficas. Las otras amenazas se encontraron en diferentes regiones, pero la que más se encontró fue en todas la captura directa. Bueno, en segunda instancia tenemos los segundos resultados, que es la cantidad de individuos afectados. Bueno, entonces aquí encontramos en la gráfica el número de individuos afectados con las categorías de amenaza. Y aquí en las convenciones tenemos los resultados de este tipo de amenazas, o sea, lo que surge después de que sucede la amenaza. Encontramos, bueno, que se clasifican desconocido, que no se encontró, muerte, restricciones físicas, perturbaciones y cambios de comportamiento, enfermedades y problemas de la salud y lesiones. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que de los 360 casos que identificamos de amenazas, se encontró un total de 11.823 individuos afectados, donde de esos 11.823 individuos afectados, 10.598 se debieron al bycatch, 776 a la captura directa y 116 al tráfico de embarcaciones. En donde encontramos que pues, en las principales amenazas que se encuentran en el país, la principal afectación fue en las 2 primeras la muerte, como se puede aquí evidenciar en la gráfica. La captura directa simplemente causó en su totalidad muerte. Después seguimos con la captura directa, donde principalmente se encontró muerte, pero también datos desconocidos, y finalmente con el tráfico de embarcaciones, donde encontramos perturbaciones y cambios comportamentales por parte de los animales. Bueno, en tercera instancia de mis resultados encontramos el mapa amenazas en Colombia. Entonces este es el gráfico general que se realizó. Aquí encontramos las categorías de amenazas que mencioné al primera instancia de la presentación. Todas las georreferencias de cada una de las amenazas que se detectó se ubicaron en el programa y se graficaron de esta manera, pudiendo identificar
identificar dónde están sucediendo las amenazas de estos mamíferos. Aquí, al graficar, pudimos evidenciar que hay puntos donde hay una acumulación de varias categorías de amenaza, en donde pues se pusieron como puntos críticos, por así decirlo, donde encontramos los siguientes. Encontramos Santa Marta, alrededor de la Ciénaga Grande Santa Marta, encontramos el Golfo Morrosquillo y la bahía Cispatá. En el Caribe, en el Pacífico, encontramos zonas del Pacífico Oriental tropical, encontramos Bahía Málaga, alrededor de la isla Gorgona. En la Orinoquía encontramos a Puerto Carreño y en la Amazonía a Puerto Nariño. Bueno, de estos mapas de amenaza los desglosamos para llegar entonces a cada una de las regiones. Entonces encontramos aquí el mapa de amenaza de la región de la Amazonía, donde se ve afectada por vieron afectados 5 especies por 5 categorías, las cuales están en las convenciones. En los Andes encontramos también 5 especies con 2 categorías de amenaza no más. Después vamos al Caribe, donde encontramos 11 especies con 5 categorías de amenaza. Después seguimos la Orinoquía, con 4 especies y 6 categorías de amenaza. Y finalmente el Pacífico colombiano con 3 especies y 5 categorías, la región con más especies afectadas. Bueno, finalmente encontramos que se realizaron unos mapas individuales de cada especie. No fue solo identificar, ok, listo, está sucediendo esto en el país, pero ¿qué está sucediendo por cada grupo para ver qué se podía hacer? Entonces encontramos los grupos que identificar al principio. Entonces primero tenemos a los misticetos, donde podemos ver que se han afectados principalmente y únicamente en el Pacífico. No hay casos en otras partes. Principalmente se da por grandes roncuales. De esto encontramos que se ven afectados por la captura incidencial, por patógenos y por el tráfico de embarcaciones, causando principal muerte, restricciones físicas, lesiones y problemas de salud. De estos animales pudimos derivarnos a los siguientes especies. Entonces aquí encontramos el mapa de las especies de los misticetos, en donde tenemos el rango de distribución, los límites marítimos y las amenazas seleccionadas con rojo y el rango con gris. Entonces encontramos que los misticetos se hizo mapa para 3 especies: Balaenoptera deni, el roncual de Wright; Balaenoptera physalus, el roncual común; finalmente Megaptera noanglia, la ballena jorobada. Después seguimos con el siguiente grupo, los odontocetos. Fue el grupo que más se vio afectado con la mayor cantidad de especies y tipo de amenaza. Se ven amenazados en todas las regiones del país, en donde podemos ver principalmente en las zonas del Pacífico, enmayamiento por actividades de pesca. Vemos en el Caribe, en los Andes, en la Amazonía y en la Orinoquía, caza comercial. En el Caribe, caza por capturas vías con fines de turismo y comercio. Vemos en la Orinoquía y la Amazonía contaminación por producción de energías. En la Orinoquía, degradación de los ecosistemas y tráfico de embarcaciones, al igual en el Caribe y en la Amazonía. Esto principalmente ocasionó muerte a los animales, lesiones de gravedad, restricciones físicas, problemas de salud y datos desconocidos. De estos odontocetos se hizo un mapa para cada una de las especies. Tenemos a Delfinus delphis, el delfín común oceánico; tenemos a Grampus grisáceus, el delfín de rizo; tenemos a Inia geofrensis, el delfín rosado; tenemos a Physeter macrocephalus, el cachalote; tenemos a Pseudorca crassiens, la falsa orca; Sotalia fiovalis, el tucutzi; Sotalia guianensis, el delfín costero; Estenella atenuata, el delfín manchado tropical; Estenella coreroalba, el delfín listado; Estenella frontalis, el delfín manchado del Atlántico; Estenella longilostris, el delfín acrobático de hocico estrecho; Stenobrenadensis, el delfín de hocico estrecho; Turcios truncatus, el delfín nariz de botella. Seguido encontramos al grupo de los sirenios, donde encontramos unas especies que más se afectan, que es Trichechus manatus. Aquí vimos que se ven afectadas principalmente por también en capturas incidenciales por actividades de pesca, principalmente caza comercial para su consumo, tráfico ilegal de estas especies en los Andes, en el Caribe, tránsito de embarcaciones, teniendo colisiones en la Orinoquía y en la Amazonía, principalmente causando muerte en los animales, problemas de salud y datos desconocidos. Para esto se hizo mapas para 2 especies presentes en el país: Trichechus manatus, el delfín de la Amazonía, y Trichechus manatus, el delfín del Caribe; y Trichechus inunquis, el delfín amazónico. Seguido tenemos a los fisipedos. Encontramos aquí que se vieron afectados principalmente y únicamente por la captura directa, y está ocasionada por el tráfico ilegal, causando mortandad y datos desconocidos a lo largo de todo el país. Esto se realizó para los mapas para 2 especies, las únicas en el país: Lontra longicaudis, la nutria neotropical; Teneruna brasilensis, la nutria gigante de América.
Y finalmente, el último grupo, el de los pinípedos, encontramos que se ven afectados únicamente por productos de cambio climático, esto ocasionando principalmente cambios en el comportamiento de la distribución. Para Artocephalus philippi, el lobo marino de Juan Fernández, que su distribución es principalmente en Chile, y Miriunga leonina, el elefante marino del sur, donde su distribución principalmente es en las zonas del sur del continente. Ok, listo. A esto que nos vimos en estos datos que recolectamos. Encontramos que la captura incidental fue la principal amenaza causando la mayor mortandad de los animales, principalmente en las zonas del Pacífico Oriental tropical. Para los delfines, encontramos que también se ven afectados grandes roncuales como Megaptera noanglia en zonas de la costa del Pacífico. Esta categoría de amenaza tiene un gran impacto debido al tipo de lesiones que ocasionan el enredamiento en estas mallas. Esto se da principalmente por las actividades de pesca artesanales e industriales presentes en el país, en la zona del Pacífico y en la zona del Caribe, con barcos industriales por captura de camarones y atún. Aquí encontramos una de las principales causas, lo que son las capturas incidenciales por los barcos pesqueros de atún. Esto principalmente por la Comisión Internacional del Atún Tropical, donde encontramos una alta mortalidad de delfines en esta zona. Aquí vamos a ver una gráfica de la IATTC, donde vemos que en el principio de los años 90 hubo una mortalidad impresionante de estos animales, donde se tira unas redes de cerco, como se puede ver acá en la imagen, se captura todos los peces que se quieren y se lleva consigo todo lo que está ahí. Sin embargo, se han implementado medidas de conservación por parte de estas entidades, teniendo una disminución abrupta de los principios de los años 90 hasta actualmente. Sin embargo, sigue persistiendo el problema de que estos barcos generan una mortalidad muy grande de delfines, por lo que se hizo la conservación de los delfines, la APICD, donde se estableció una cantidad mínima de delfines muertos anuales por este tipo de embarcaciones. Segundo, encontramos que la captura directa fue la segunda causa que causó la mayor afectación en los mamíferos acuáticos. Esto se da principalmente por el tráfico ilegal de especies. Podemos ver en toda la zona del Andes una gran cantidad de tráfico, de incautaciones generadas por la policía. Vemos que también se da por el uso como carnada, principalmente de delfines y manatís, donde se cazan estos animales y se usan como carnada para pescar diferentes peces que tienen gran importancia económica acá en Colombia. Y también encontramos que tienen una gran negativa con las pesquerías, debido a que estos animales, principalmente nutrias y delfines, se roban los peces de las mallas de los pescadores, por lo cual ellos los capturan con tal de competir por estos recursos. Bueno, finalmente encontramos de lo más importante del trabajo, que fue la generación de estas áreas donde podemos decir que son puntos críticos, y quise contrarrestar con las áreas de protección en el país actualmente. Esto es un mapa que se generó Parque Nacional en 2019, donde vemos las áreas protegidas de Colombia, y contrarrestando los puntos donde hay amenaza, podemos evidenciar que hay zonas que son protegidas, igualmente se dan afectaciones por diferentes amenazas en el país, donde podemos ver un ejemplo, los alrededores de la isla Gorgona, donde hay una gran cantidad de amenazas reportadas. Bueno, finalmente, como conclusión de mi trabajo, encontré que los mamíferos acuáticos en el país se han afectado por diferentes categorías de amenazas, en diferentes grados de afectación. Encontramos que es importante gestionar la conservación de las especies más afectadas, en este caso Triquecus manatus y Inia geoffrensis, así como también sus hábitats donde habitan estas especies en todas las regiones del país. Como conclusión final, encontramos que es importante, con la información obtenida, seguir un monitoreo, la disminución de amenazas, fortalecer los esfuerzos de manejo y conservación, como los empleados aquí, como el diagnóstico de estado de conservación de los animales realizado por Trujillo en 2013, al igual que el Plan de Acción Nacional para la Conservación de estos mamíferos en el 2014. Son datos importantes que pueden servir para la protección de estas áreas de conservación y mirar qué es lo que está sucediendo en los espacios donde se dan estas amenazas y buscar una solución a corto o largo plazo. Finalmente, agradecimientos a todas las personas que están aquí, principalmente a mi familia, por el apoyo incondicional, al profesor Alberto Acosta por todo su apoyo y conocimiento, a la profesora Isabel Cristina Ávila por ser una mentora y una excelente persona, al profesor Alan Giraldo por estar presente en la oración de hoy, porque
sin él realmente no se hubiera podido dar esto desde un inicio, su apoyo inicial, a la universidad por la formación integral que me ha dado, a mis amigos y a todas las personas que han sido importantes en mi vida hasta acá. Muy bueno, muchísimas gracias, fue todo, gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Cristian. Damos paso entonces a las preguntas que tenga Alan respecto al texto y algunos comentarios sobre la presentación que acabas de realizar. Muy buenos días, muchas gracias, Alberto. Bueno, Cristian, buenos días. Muchas gracias por tu presentación y por tu documento. Quiero expresarte que fue muy agradable la lectura del documento que me enviaste y la presentación estuvo muy bien organizada, fue bastante clara. Me gustaría hacerte un par de preguntas relacionadas con el tema. Básicamente quisiera saber, dentro del contexto del análisis, las amenazas naturales, ¿en dónde quedarían? Bueno, pues en este caso, digamos que las amenazas naturales quedarían en la categoría de alteración en la física oceánica, donde pues la categoría tiene atributos como es, digamos, los cientos del fenómeno del Niño, donde por temperaturas altas en el Pacífico tropical se ve la afectación de diferentes especies, entonces sería una categoría natural, o sea, lo que no sería no directamente de los humanos. Ay. En ese contexto, Cristian, dentro de lo que tú revisaste de bibliografía, ¿identificaste algún reporte de este tipo de relación? Bueno, de ese tipo de relación sí, encontré, pues sí puedo mover la presentación para mostrarles. Sí, encontré para los pinípedos, que bueno, se ve por hipótesis de este tipo de calentamientos en estas zonas que cambian su rango de distribución en el Pacífico. También reportes en este caso, Inia geofrensis, en el Orinoco, donde debido a altas temperaturas en el río se generan unas fosetas, y estas fosetas los animales no pueden salir y mueren ahí debido a las altas temperaturas. Principalmente, si mal no recuerdo, esos fueron los datos que se dieron principalmente por este tipo como de categorías de amenazas en rango natural que me preguntas. Okay. Sí, Cristian, muy bien. En ese mismo sentido, Cristian, ahí inmediatamente me surge otra duda, y es el trabajo que tú presentas, o sea, el esfuerzo que se realiza, depende mucho de la visibilidad de la fuente, de los datos fuente, ¿cierto? Sí, ya que es un trabajo netamente de revisión bibliográfica, obviamente pues requiere que esa bibliografía esté disponible. La duda que me surge es, de acuerdo a tu experiencia con el acceso a la información, la forma como la procesaste, el análisis que hiciste, ¿cuánto efecto crees que tenga esa dificultad de acceder a los datos sobre la representación de los resultados obtenidos? ¿Están subrepresentados? Más o menos, porque claro, nos das unos datos, o sea, se llega a unos datos de amenazas determinados y unas magnitudes de esas amenazas, pero la fuente tiene una subrepresentación. ¿Qué tanto afectaría esto el análisis que haces? Bueno, mira, pues lo que tú dices es algo muy importante. Realmente la búsqueda de información de este tipo de información, y más de mamíferos acuáticos, que realmente conseguir información es difícil. Ya pues el estudio de estos animales es muy complicado, y en muchos casos estudios que se realizan no presentan la información que realmente se debería requerir. Digamos que podría verse un poco lo que tú dices, que como subrepresentados, digamos en el caso de la zona del Pacífico Oriental Tropical, donde pues se reportó 100% muerte. Pues sin embargo, con lo que tú me dices, creería que sí se puede ver una afectación de este producto en los resultados. Sin embargo, cada uno de los registros que se encontraron, realmente se identificó que la afectación final fuera lo que se ocasiona. Por eso, digamos, hay una categoría que es desconocido. Digamos acá, yo espera, muestro esta gráfica.
Uno de los casos donde yo más encontré, digamos, ese tipo como de problema fue en datos que encontré de tráfico ilegal de animales por parte de la Policía Nacional. ¿Qué pasó con estos datos? La Policía Nacional pues, los documentó, pero no presentaba una taxón muy específico, no era especie, solo decían que era un manatí, por ende son los únicos dos manatíes en el país, al igual que pasó con las nutrias. Entonces, no tenía realmente cuál era el resultado de esta amenaza, pero simplemente lo catalogé como desconocido, o en ocasiones que realmente al analizar la información, pues sí cuenta que eran datos realmente que podía dar fe, que podía catalogar, digamos, en el caso de muerte. Acá está. Digamos, hay datos que analicé de donde hay manatís en Cundinamarca o en Nariño o en Meta, en diferentes partes. Obviamente, ese animal debe estar muerto o son subproductos de este animal. Entonces, digamos que lo que hice es muy válido, pero igual, sin embargo, fue un trabajo harto y diría que pues sí podría haberse afectado en ciertos casos donde se encontró un reporte, pero la información no fue muy exacta y con lo que se tuvo se trató de decir, ok, listo, entonces fue muerto desconocido, pero pues siempre sí se trató de hacer muy detalladamente esto. Esto es importante, Cristian, porque bueno, parte de la experiencia que vas a empezar a tener que vivir como biólogo precisamente es eso, tomar decisiones con criterio. Y eso es lo importante, tener un criterio definido y implementarlo y utilizarlo para tener un resultado. Listo. Tengo otra duda con relación al análisis que haces por regiones o los resultados que presentas por regiones. Cuando hablas de las diferentes regiones, haces referencia al número de especies con amenazas en la región. Mi pregunta es, ¿qué tan diferente sería este resultado si estuviese ese cálculo o esa estimación estuviese estandarizada por el número de especies de mamíferos registradas por área, en vez del número total de especies con amenaza? ¿Sí me explico? No. Cada área tiene, o sea, todas las especies que están allí registradas, pues no tienen una distribución en todas las áreas que tú analizaste. Por ejemplo, en los Andes, por decir un número, que haya 7 especies registradas y tienes 7 especies con amenazas, es el 100% de las especies con amenazas. Pero en el Pacífico tienes 20 especies y solamente 10 con amenazas, es el 50%. Por decir números, no lo sé exactamente. Ok. Entonces no sé si hacer esa bueno, mira, estandarización podría generar alguna información que sea de mayor relevancia, porque una cosa es decir, tengo 3 especies amenazadas, es decir, tengo el 100% de las especies de la zona amenazada. Ok, sí, entiendo tu pregunta. Yo creo que sí, podría cambiar y dar más información referente a la amenaza realmente en la zona. Digamos que pues es difícil en este caso con estos datos, por lo que hay animales que tienen una distribución muy grande. Hay animales que tienen una distribución muy grande y pueden darse en diferentes regiones geográficas. Sin embargo, con lo que tú me dices, yo creo que pues sí podría cambiar en algo, digamos, en lo que yo planteé. Decía que la Orinoquía era el lugar donde hay una menor extensión geográfica y donde se da la mayor diversidad de amenazas, 6 categorías, solo 4 especies. Sin embargo, la Orinoquía es donde menos animales se registran de mamíferos acuáticos en el país, junto con los Andes. Mientras que, digamos, si yo miro en contraste el Pacífico, que tiene 3 especies, donde principalmente se dan la gran mayoría, porque casi todas son oceánicas hacia el Pacífico, al igual que en el Caribe, entonces digamos que en ese caso sí se podría ver diferente. Yo podría ver entonces que la Orinoquía es donde hay una mayor afectación, donde debería tener un mayor cuidado frente al Pacífico, ya que pues las que están en el Orinoquía son las que están afectadas. Mientras que en el Pacífico la gran cantidad que hay, pues sí hay 13, pero pues no es la totalidad de las especies. Entonces sí podría cambiar, sí señor. Y eso es pues es diferente forma de observar los resultados y que te podrían servir para un propósito u otro, dependiendo de lo que uno pretende. Listo. Tú, Cristian, ¿cómo sugerirías que se podría utilizar la información que generas con ese trabajo de investigación para ser incorporado en recomendaciones de manejo? O sea, ¿cómo crees tú que podría esto trascender a simplemente el ejercicio formativo de generar un trabajo de grado o un proceso de investigación?
Bueno, mira, yo creo que la pregunta que me haces es muy importante y creo que en el transcurso del proceso con Isabel y con Alberto fue algo que surgió, que fue, inicialmente era mirar las amenazas y mirar dónde había más amenazas, pero de eso surgió estos mapas. Era algo muy importante que ambos me recalcaban y era, ¿esto para qué me sirve? Entonces, en el 2014 se hizo el plan de manejo para las especies de mamíferos acuáticos en Colombia, la cual ahorita va a tener una actualización. Pienso que mis datos tienen una gran relevancia ya que hay zonas donde merecen mejor atención que otras. No que no todas merecen atención, sino que hay unas que merecen atención como las que yo estoy poniendo acá. ¿Cómo podría servir de manejo? Dependiendo de la categoría de amenaza. Digamos, el plan que se tiene de manejo acá tiene unas líneas de estrategia. Yo, digamos que si fuera la persona que sería encargada de tomar las decisiones, haría una línea de estrategia por cada una de las categorías de amenaza que se implementa, que se ve que hay afectación, principalmente la captura directa y la captura residencial. Digamos, en el caso de la captura residencial, yo cómo lo manejaría, trataría de mirar estrategias a nivel político, ya que, digamos, viendo comparaciones con países en la región de América, Panamá, Costa Rica, en su legislación tienen que si hay una afectación a estos animales hay graves repercusiones, mientras que en el país no, en el país lo máximo que se tiene es que está Colombia está registrado en la Comisión Ballenera en el 2009 y en el grupo de Buenos Aires que está en contra de la caza y comercio de este tipo de animales. Entonces, primero yo creo que el paso sería identificar dónde está, qué se puede hacer en cada uno de los lugares, dependiendo de la amenaza. Digamos, otro ejemplo sería la contaminación en el Orinoquí, en la Amazonía, por mercurio, en línea geofrensis, donde hay datos de muestras de tejidos que se encuentran contaminando estos animales, que según estudios de Trujillo y Mosquera Guerra en el 2019, dan que podría ser por la minería o por la presencia del contaminante en el ciclo natural. Entonces yo creería que sería mirar cada una de las amenazas, mirar qué se podría hacer con cada una de las amenazas y tener una trascendencia en la legislación, porque diría que en ese momento es donde se puede dar un cambio, ya que digamos hay un plan nacional, hay regiones protegidas, pero igualmente la información que yo muestro de aquí hasta el 2020 se evidencia que hay zonas donde están protegidas que igualmente están pasando amenazas, como lo puede ser Gorgona. Gorgona es uno de los lugares donde hay más avistamientos de mamíferos acuáticos, está protegido y mira todos los lugares donde se pueden dar afectaciones. Yo creería que mire, haría eso, mirar estrategias y trascender en algo en la legislación donde se pueda ver que realmente pues, haya una repercusión, porque si no, no. También digamos que haría algo referente al desarrollo costero, gracias a Dios pues no se dio lo de el puerto del Pacífico, sin embargo se está mirando lo del puerto de las Américas. Colombia es un país con unas zonas portuarias grandísimas, donde cada vez se construyen más puertos, en donde un puerto repercutiría en una gran, digamos, colisión de tráfico, contaminación. Entonces, diferentes estrategias se emplearía dependiendo cada categoría de amenaza. Ok, Cristian, bueno, muchas gracias. Sí, Alberto, ya no tengo más preguntas por ahora. Bueno, muchas gracias, Alan, por las acertadas observaciones y preguntas. Damos paso a Isabel. Bueno, buenos días. Bueno, gracias, Cristian, por tu presentación. Estuvo muy clara y, bueno, mostraste, pues, realmente todo lo que hiciste. Yo me pregunto, o sea, tú encontraste que hay casi 11.000 individuos que están muriendo, ¿no? Que están siendo afectados por estas amenazas. O sea, ¿eso qué tan grave es para los mamíferos acuáticos aquí en Colombia? ¿Tú qué puedes decir de esto? Bueno, yo te respondo eso con no sabemos. ¿Por qué? Porque no hay estimaciones poblacionales de los animales acá en Colombia. Realmente son muy pocos los estudios. Bueno, sí han habido estudios en el país, sí han hecho estudios de conservación, más o menos empezando desde 1980, con ballenas, sirenios y delfines. Pero esa pregunta no te la podría contestar porque, digamos, yo no sé, digamos, en el Pacífico Oriental Tropical, se mueren 15.000 delfines a un año, listo. Yo no sé cuál es la estimación poblacional, entonces yo no puedo decir es bueno, es malo, qué está sucediendo, que los está afectando. Pero pues no podría dar una ciencia cierta porque, digamos, si se mueren 15.000 animales y hay, no sé, estoy estimando 18.000 animales, tiene una gran afectación porque están matando más del 70% de la población. Entonces, frente a eso diría que tocaría
Pues sé que es difícil porque el estudio de esos animales es muy complejo y tomar datos de este tipo de categorías es muy complejo. Realmente son muy pocos los estudios que se han hecho realmente este tema, pues encabezados principalmente por Trujillo, con delfines y también con manatís y Lilian Flores, Capella con ballenas jorobadas, pero no, pues diría que no se podría realmente saber cuál es totalmente la afectación al nivel de especie en esa zona. Listo, sí, muchas gracias. Lo otro es que, bueno, tú encuentras que captura incidental y en interacción con redes de pesca, pues es la mayor amenaza para los mamíferos, bueno, la segunda mayor amenaza para todos los mamíferos acuáticos en Colombia. Y bueno, sabiendo que no sabemos, pues, cómo están, o sea, cómo están nuestras poblaciones en cuanto a la estimación poblacional, o sea, ¿tú qué sugerirías entonces que debemos hacer? O sea, ya sabemos, digamos, que tenemos estas dos, bueno, captura incidental y captura directa, ¿sí? Sabemos ya qué especies están siendo afectadas, entonces, digamos, como ¿qué podríamos entonces hacer con esto? O sea, ¿qué crees tú que específicamente, sabiendo que estas dos amenazas son las principales, sabiendo que los más afectados son el manatí, el Triquecus inungis y el Sotalia guianensis? Entonces, digamos, como ¿qué crees tú que deberíamos de hacer entonces ahora? Bueno, pues yo quería que dependiendo de la zona o en general en el país, mirar cómo se podría dar la conservación de esos animales. Digamos, en el caso de los delfines, pues sí ha avanzado en el caso de que ya no hay tantas muertes debido pues como medidas de conservación, como es la presencia de un científico en el barco donde mire si están los delfines en el este, buzos capacitados para sacar a los delfines dentro de las redes de cerco que están. Pues diría que mirar estrategias de conservación para cada una de esas especies, digamos, con los manatís, mirar, controlar lo que sería la caza y el consumo por su alimento, al igual que con los delfines. ¿Creería pertinente eso? Ok, gracias. Y la última preguntita es, bueno, yo veo que por allá, por San Andrés, vienen en nuestro norte del Caribe, no hay ningún reporte. O sea, entonces, ¿será que allí no hay amenazas o qué será? ¿Qué crees tú que entonces puede estar pasando en La Guajira? Bueno, mira, con eso que tú me preguntas, creo que, pues obviamente yo en el documento aclaro que el hecho de que yo estoy diciendo que está pasando esto aquí no significa que solo está pasando esto aquí y que no está pasando ninguna otra cosa en otro lugar, ya que pues hubo unos criterios de inclusión para que se agregara cada uno de los datos de casos de reporte. Entonces, pues respondiendo al que me dices, sí pueden estar pasando cosas en el archipiélago de San Andrés y Providencia, al igual que en La Guajira, y en La Guajira, ya que es uno de los lugares donde más diversidad de avistamientos hay en el país. Entonces, pues diría que frente a eso tocaría mirar cómo se podría tratar de incluir cierto tipo de información. Digamos, cuando yo leí el trabajo de diagnóstico de Trujillo 2013, habían, digamos, especies donde se tenía se decía que pasaba esto, pero yo no sabía ni lugar, ni el año, ni qué sucedía, ni tal cosa. Digamos, en ese caso podría darte un ejemplo, digamos, hay sífidos que son especies súper raras de encontrar, donde habían amenazas, al igual que los cachalotes pigmeos, los cogia. Entonces, yo no los incluyo, pero sin embargo, no significa que no esté sucediendo para otro tipo de especies. O sea, que es más bien de pronto un problema de que falta información, ¿no? Y falta también monitoreo, ¿cierto? No, yo diría que no es, o sea, bueno, no es que sea una falta de información, sino yo creo que es saber manejar mejor la información. Digamos, yo encontré muchos casos que leí al digamos, creo que fue con la Nutra Neotropical, que encontró un lugar donde sí está afectada y está con degradación del hábitat y se ve desplazada y no sé qué, pero no habían datos de dónde sucedía, no habían datos de qué lo que pasaba con entonces, pues creería que cuando uno estudia este tipo de animales, uno debería tener unos datos estándares que manejar, porque pues primero, la investigación es muy complicada porque son lugares lejanos, digamos en el océano, donde la accesibilidad no es muy fácil,
Entonces sería pertinente que saber qué datos tomar. Hay datos que son muy importantes, digamos, con los de la Policía Nacional. Listo, bien, hay tráfico ilegal, pero ¿y qué pasa con ese tráfico ilegal? ¿Por qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Dónde sucede? No, sino, ¿qué sucedió con el animal? Digamos, hay restos que se encontraron, el manatí bebé se iba a comercializar a una zona. Entonces creería que pues sí, un poco de falta de información, mejor manejo de datos, o sea, tomar datos pertinentes y un mejor monitoreo, sí, para las especies. Bueno, muchas gracias. Creo que es todo por mi parte. No sé si Alan quiera hacer algún otro comentario. No, Alberto, mi parte está bien. Bueno, muchas gracias a Alan por ser jurado, por haber aceptado revisar el escrito y por estar aquí presente en la sustentación. Igual a Isabel, porque yo sé que este trabajo no hubiera llegado a este nivel si no hubiera sido por tu asesoría constante a Cristian y por todo tu apoyo, la literatura, que como bien lo mencionaban ustedes es escasa, mucha literatura gris, lo cual, como Alan lo mencionaba, también puede generar un sesgo en el resultado final, al igual que la ausencia de información. De pronto, un par de comentarios que tengo y una pregunta para Cristian es, bueno, la sobrepesca y, digamos, el exceso de muertes que tienen estos mamíferos por causa de sobrepesca en el contexto más amplio. ¿Cómo crees que puedes abordar este problema y qué solución podrías plantear, Cristian, respecto a un problema que cada vez se incrementa más, ¿no? Sobre todo la pesca industrial, que cada vez se acerca más hacia las zonas costeras? Entonces, ¿qué opinas al Bueno, respecto? sí, listo. Mira, pues referente a esa pregunta, yo siendo muy sincero, yo no creo que se pueda arreglar el problema porque siempre habrá el interés comercial de esta industria. La pesquería es un factor importante en la economía colombiana y no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces, creería que sería principalmente manejar estrategias para que haya una menor mortalidad de los delfines en estas zonas, ya que pues la única manera realmente como para dejar la mortalidad total sería el caso de que no pesquen en esas zonas o mirar dónde están exactamente los animales, pero esto es complicado ya que estos animales tienen una gran distribución y se mueven por todo lado. O sea, no tenemos un sitio seguro como decir, no sé, los manatíes están en la ciénaga del Lórica y hay más o menos tantos. En el océano es más complicado en este caso. Yo creería que sería más o menos determinar zonas de alto impacto en el Pacífico Oriental Tropical, donde haya como una mayor, no sé, mirar dónde podría mirar, o sea, no sé, donde haya más cantidad de individuos y pues evitar que haya las redes de cerco se desplacen por estas zonas. Yo sé, en lo que he leído es que en estas partes lo que hacen es que identifican los cardúmenes, pueden durar semanas de un cardumen grandísimo, que más o menos un barco estos puede tener toneladas de estos animales, tiran la red de cerco y miran si no hay delfines o nada, se detectan cuando está el chupateo. Igual es muy difícil que no haya captura incidental de estos animales, ya que pues la presencia de estos atunes, de estos animales, da para que los delfines o otros mamíferos estén en esos lugares. Entonces por eso va a haber mortalidad. Yo creería que tratar de manejar zonas de riesgo, mirar dónde hay mayor incidencia, donde puede haber, donde hay. Sé que la IATC y entre estas corporaciones tienen informes de años donde han sucedido este tipo de afectaciones. O la otra que yo miraría e implementaría sería disminuir un poco la pesquería en estas zonas del Pacífico Oriental Tropical, la cual pues no veo pertinente. Y pues diría que sería eso. De igual es complicado y trayendo en el contexto internacional, solo pongo un ejemplo y es una especie, es Phocobena sinus, que es la vaquita marina, la cual está al borde de la extinción por captura incidencial. No hay captura incidencial en la zona, está legislada que no puede haber captura incidencial. Y igualmente la especie está al borde del peligro, cada vez está yendo hacia lo que es la posible extinción. Entonces, en ese caso donde tienen una especie que está prácticamente ya extinta y si no estoy mal 11 o 14, me puedo equivocar, individuos en estas zonas del Golfo de las zonas de México,
igualmente legislación y todo, y no evita el que haya la presencia de captura de peces por interés económico, que es la totuaba en este caso en ese lugar. Entonces, quería que sería más realizar estrategias de manejo, mirar, tratar de que no haya tanta incidentalidad de mortalidad de estos animales. Bueno, yo creo que en el caso de la Comisión de Atún y el control y vigilancia que ejercen sobre los barcos pesqueros, como hay unas sanciones muy drásticas, pues obviamente ellos tratan de minimizar la mortandad de mamíferos marinos. Sin embargo, en otros grupos diferentes a los que a los que observaste en Pacífico y Caribe, en otros grupos también digamos, el bycatch y la captura ilegal, digamos, son valores, digamos, importantes que vale la pena entonces mencionar también o resaltar en el documento. La información, como bien lo decía Isabel y también lo mencionaba Alan, la información seguramente está sobreestimada, ¿no?, en la tasa de muertos de mamíferos marinos en general, y como está, digamos, subestimada por la cantidad también de documentos y que mucho de esto se hace de forma ilegal y no se reporta como la captura para tráfico, estos valores son mucho más elevados. Y yo insisto que vale la pena en el documento, y le doy la razón a Isabel, que en el documento haya como una declaración, y Alan también lo mencionó, una declaración de que esto está totalmente subestimado. O sea, el análisis que estás haciendo está sesgado por los datos que obtuviste y por lo que no se reporta fundamentalmente, ¿no? O sea, que el problema para las especies seguramente es mucho mayor, puede ser un orden de magnitud mayor o más, no sabemos. Hay que hacer énfasis también de pronto en el documento, de pronto en una tabla o en una parte especial, decir cuáles serían las recomendaciones de qué información está faltando para poder completar, digamos, la historia. Si tú dices que falta el tamaño de las poblaciones, bueno, hay que concentrarse en el tamaño de las poblaciones para saber el efecto relativo que tienen los datos que por lo menos se consiguen, pero conociendo que esos datos están subestimados. Entonces, la pregunta que te haría, que también deriva de un comentario de Alan, ¿es posible en el documento tener potencialmente un listado de las especies que pueden estar yendo a la extinción o que caerían en algún riesgo de amenaza diferente a los que reportados por el Libro Rojo o la IUCN? Ok, bueno, que estén en riesgo de extinción, diría que no, pues si hay especies que están muy afectadas y pues el estado de conservación es en la mayoría vulnerable, pero al nivel de extinción diría que no. Con respecto a lo otro que me preguntabas de la subestimación, sí podría evidenciarse que pues debido a falta de datos, y digamos en el caso que tú me recalcabas eso en el documento del tráfico ilegal, que es algo que aflige al país, que es de tanto que es después del narcotráfico lo que más de dinero ingresa, pues sería muchísimo mayor. Entonces, pues a la pregunta, si hay subestimación de los cestos, tocaría mirar con los datos y aclarar en el documento, y con lo de la extinción diría que no, o sea, diría que no hay un animal que esté posible a la extinción, que sí podría entrar en preocupación de afectación hacia esto, podría llegar a darse si sigue así, pero a extinción diría que no. Con los datos aquí que tengo, diría que no. Sí, digamos que lo que se me ocurre que podrías intentar es de pronto aquellas que no tienen, digamos, alguna categoría de amenaza, proponerlas con base en este análisis o con base en las tasas de mortandad. Podrías intentar proponer por lo menos potencialmente algún nivel de amenaza, ¿no? Es, digamos, lo que se me ocurre pensando en que toda la información está subestimada y que muchos de los datos que tenemos ahí realmente son menores a lo que sería la realidad para la especie, tanto en el tamaño poblacional como en la tasa de muerte que está teniendo por diferentes, digamos, signos o amenazas en este caso. Solamente para que lo pienses y mirar si se puede llegar a hacer una tabla de pronto que puede ser muy útil para el documento. Respecto a un comentario de Alan, de ponderar la información por especie, por área, estoy totalmente de acuerdo, sí, eso puede ser un poco más informativo.
y yo incluso ponderaría también la información no solamente por especie, por área, sino también por la cantidad de documentos o información confiable. Porque una cosa es cuántos documentos yo logré tener en ese sitio para llegar a ese diagnóstico del mapa, y otra cosa es la calidad de la información que está contenida en esos documentos, ¿no? Son dos tipos de ponderaciones que también se pueden hacer, que en últimas todo esto nos va a servir para llegar a hacer otra tabla que yo te sugiero que hagas para el documento, en donde se diga todo lo que falta. O sea, al final te falta mucho, ¿cierto? Y haciendo ese tipo de análisis y ponderaciones, pues vamos a tener, digamos, como un mejor cuadro de lo que está pasando con los mamíferos en el país. Eso de pronto nos puede ayudar bastante como sugerencias para el documento, ¿no? Entonces, no solamente sugerir qué investigaciones faltan en una tabla, sino los lugares que faltan por información o las especies que faltan por información. Eso en una tabla sería muy útil, porque los que leen este documento no solamente están en búsqueda de generalidades que saca un review, sino yo qué puedo hacer o cómo puedo contribuir, ¿no? Y de pronto esa tabla de lo que falta, pues puede ayudar a que varios estudiantes o investigadores más adelante investiguen las cosas que son para ti esenciales, para llegar finalmente a tener un manejo de pronto apropiado o proponer cosas de manejo más acertadas, ¿no? En términos de educación ambiental, yo creo que mucho de esto es de educación ambiental, que no lo mencionaste, pero en el documento también tiene que ser explícito a las preguntas que te hizo Alan e Isabel, de tú qué harías ante esta problemática. Yo creería que para cada una de las amenazas y para cada una de las especies, por lo menos a las que tengamos buena información, valdría la pena que hicieras como un cuadrito en donde digas esto es lo que se puede hacer de forma concreta, basado digamos, en la normatividad que existe o en los planes de manejo que existen en las diferentes zonas. Yo propondría tal cosa, ¿no? Es como tu propuesta, pero más específica a cada una de las especies o a cada una de las regiones que evaluaste, ¿no? Es como para que aterricemos y no solamente digamos, no, es que hay que hacer manejo y conservación, sino qué concreto podría hacer yo en términos del manejo y la conservación de esta especie o de este sitio o para esta amenaza, ¿no? Yo creo que una tablita así que le aporte a los lectores un poco más de decir que hay que conservarlas, pues de pronto ayuda también un poco a los tomadores de decisiones que puedan leer este documento y decir, ah, bueno, sí, aquí me proponen para esta amenaza, para esta especie, para este sitio, tal estrategia que se ha aplicado en otro país, o bueno, lo que surja digamos, de esa recomendación que puedes llegar a dar en esa tablita. Pues por mi parte no tengo más observaciones. No sé si alguien más quiera comentar sobre lo que estamos discutiendo. O Cristian, de pronto, si tiene algún comentario adicional. No, pues de pronto agradecer a mis directores de tesis, a Isabel y Alberto. Realmente fue un tema que siempre quise realizar y pues se me dio el poder estudiar ese tipo de cosas, y más ahorita con la pandemia. Realmente fue un producto que pues sé que hay cosas que mejorar mucho, pero pues es un producto que me siento orgulloso, y fue un trabajo arduo. La realización de los mapas, el trabajar con un programa que no conocía, la investigación de las amenazas. Entonces fue algo que me enriqueció mucho, y pues agradecerle realmente a Alberto, que pues realmente yo estoy en este cuento es porque lo conocí a él, y a Isabel por enseñarme cosas de los mamíferos, y a Alan por presentarme a Isabel, ya que pues sin ti no hubiera podido realizar esto. Sería como mi comentario final, y pues